Buenos días, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente, ¿cierto?, de poder ir a su palabra y encontrar la respuesta a nuestras inquietudes. En esta oportunidad también saludar a quienes ya nos acompañaron en la escuela sabática y, por supuesto, ¿verdad?, también agradecer y saludar a mi querida esposa que tuvo esta hermosa parte especial, ¿cierto? Bendiciones para ella y para todos aquellos que han estado participando durante la escuela sabática. Recordar también que hoy, sábado 27 de marzo, comienza la Semana Santa. En esta oportunidad es a través de grupos pequeños. Así que, mi querido hermana, si aún tú no te has unido a un grupo, busca por ahí. Hay líderes que tienen grupos pequeños. También extiendo la invitación a los líderes de grupos pequeños para que también ellos puedan contactar a otros hermanos y hermanas y así, ¿cierto?, poder aunar más el esfuerzo de llevar el Evangelio a otras personas. Y, por supuesto, invitar a sus amigos, a sus amigas, familiares. Entendemos que por el tema de la contingencia no nos podemos reunir de manera presencial, pero sí a través de Zoom. Así que está hecha la invitación. Ahora depende de nosotros, ¿verdad?, el poder hacer para la honra y gloria del Señor. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un mensaje más que interesante, muy, digamos, atingente para lo que estamos viviendo en este momento. Hoy se hablan de más de 7.000 cifras, ¿verdad?, de personas que están contagiadas, y esto, por supuesto, que ha generado mucha incertidumbre, hay mucho dolor en las personas, sufrimiento, mucha gente que está pasando momentos muy difíciles. El dolor y el sufrimiento. Un autor cristiano, John Stott, dice: el sufrimiento constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe cristiana. Es verdad. Cuando nosotros como cristianos nos enfrentamos al dilema del dolor y el sufrimiento, generalmente cuando el dolor viene a visitar nuestro hogar, nuestras vidas, nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Dios de mí cuando me enfrento a esta realidad? Una realidad que tú y yo no vamos a escapar en algún momento, o ya hemos pasado momentos difíciles en la vida, de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de tristeza. Pareciera que este proceso o esta experiencia se hace como necesaria para los cristianos. Busquemos alguna respuesta, busquemos una orientación en la palabra de Dios. Ustedes ven la imagen acá, ¿verdad? Un edificio muy bonito, muy elegante. Esta es nuestra Universidad de Andrews en Estados Unidos. Lleva el nombre de uno de los el primer pionero que salió desde Estados Unidos a Europa. Yo les cuento la historia. Corría el año 1874, en la asamblea de la Conferencia General. Los pastores estaban evaluando cartas que llegaban de Europa pidiendo un misionero, un pastor, que vaya, ¿cierto?, a aquel lugar. En la conversación, en la discusión que hubo, ¿verdad?, Elena de White se levanta diciendo que el Señor le había mostrado a ella que era necesario ya que el mensaje del Evangelio saliera de las fronteras de América a Europa. Atrás, sentado en la última banca, había un hermano de mediana estatura, de barba rojiza, de pelo rojizo. Su nombre era John Andrews. En ese momento él se levanta y dice: heme aquí, yo quiero ir a Europa. Y él se presenta ante la conferencia para salir, ¿cierto?, a ese lugar. Pasaron 30 días en que John Andrews arregló todas sus cosas, reunió su familia para partir hacia Europa. ¿Quién era su familia? Su esposa Angelina había fallecido hacía 2 años atrás. Sus 2 hijos menores también estaban sepultados. John tomó a su hijita Mary, de 12 años, y a su hijo Carlos, de 16 años, y se embarcaron rumbo a Basilea, en Suiza. Llegaron allá sin conocer el idioma. Allá, en aquel tiempo, el idioma más predominante, el francés y alemán también. Por lo tanto, su primer desafío fue poder, ¿cierto?, llegar con el Evangelio en un país donde él era todo desconocido y donde el idioma, por supuesto, también era desconocido. Mary, con sus tempranos 12 años de edad,
Ella comenzó a ir a la escuela y comenzó a aprender el francés, así que ella ayudaba a papá, ¿cierto?, en las traducciones. En primera instancia, ellos habían contratado los servicios de una imprenta local. A John no le gustaba el trabajo de aquella imprenta. Los hermanos de Estados Unidos comenzaron a enviarle ofrendas a John, pero él consideraba que ese dinero era tan sagrado, era tan bendito, que no podía ser ocupado para su bienestar personal. Decidió ahorrarlo para comprar su propia imprenta. Finalmente, con el poco dinero que les quedaba, ellos iban al mercado y compraban lo más barato. ¿Y qué era lo más barato? Papas. Así que ellos comían papas por la mañana, papas al mediodía y papas en la noche. Y ustedes comprenderán que con esta dieta, ¿verdad?, y con el frío, ellos estaban viviendo en un altillo de un edificio muy antiguo. Y con el trabajo de toda la noche, a veces Mari pasaba toda la noche traduciendo los sermones para la revista Herald, ¿verdad? Y Carlos trabajando, ¿cierto?, en la imprenta. Finalmente, con todo esto, Mari comenzó a presentar los mismos síntomas que su esposa había tenido meses antes de fallecer. Con toda esta problemática, con todos estos desafíos, con todas estas pruebas que ellos pasaron, John Andrews logró establecer 11 congregaciones en ese lugar. Un día le llega un telegrama, ¿cierto?, avisándole, invitándole al pastor John Andrews a que regresara a Estados Unidos a la conferencia del año 1878, ¿ya? Para que presentara un informe de lo que había sucedido, cómo estaba avanzando el evangelio allá en Europa. Pero solamente le mandaron el pasaje para él. Y él dijo: yo no puedo dejar a mi hijita Mari aquí sola, enferma, porque ella tanto que me ha ayudado, tanto que ha servido a la obra. Así que decidió, envió una carta a su madre, le pidió que vendiera la casa de herencia. Con ese dinero, él pudo costear el pasaje de Mari, que ya tenía 16 años en aquel momento. Llegaron a Estados Unidos y fue internada de inmediato en el famoso sanatorio de Battle Creek del doctor Kellogg. En un momento en que John Andrews estaba entregando su informe para la asamblea, para la conferencia general, un hermano se acerca a John y le dice: pastor, le dice, el doctor Kellogg quiere conversar con usted. Se acercó al doctor Kellogg y el doctor le dice: pastor Andrews, si hay un momento en que usted tiene que estar con su hija, es ahora. El pastor John se acercó a la cama de su pequeña madre de solo 16 años. Ella tosía y escupía sangre. Ella se había contagiado con esta enfermedad que era muy terrible en aquel tiempo, la tuberculosis. La misma enfermedad que había llevado a la tumba a su querida esposa y a sus pequeños hijos. El pastor Andrews estuvo con su hijita de solo 16 años hasta que falleció en sus brazos y él pudo cerrar sus ojitos con sus propias manos. Esa semana, el pastor Andrews escribió para la Rima Herald diciendo: tengo mi mano tan entumecida, tan fría, que parece que ya no siento la mano de mi Señor, pero sé que mi Dios está tomado de mi mano. Durante la conferencia de aquellos días, la conferencia general, la hermana White recibió una visión. Y aquí yo no quiero ahondar yo en este aspecto. En esa visión, la hermana White le dice, el Señor le dice al pastor Andrews, le dice: Dios te ama, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu aflicción. Y le dice que su esposa Angelina, sus 2 pequeños hijos y Mari, ellos se van a levantar en el día del Señor. Y saben ustedes, todo ese dolor que había en el corazón del pastor Andrews,
Toda esa angustia, esa tristeza se convirtió en un gozo. Dijo, ahora yo quiero salir, yo quiero ir y quiero predicar, quiero volver a Europa, quiero entregar el mensaje, quiero que Jesús regrese ahora pronto ya. Pero me detengo en las palabras de la hermana White, en esa visión que tuvo para el pastor Andrews, donde le dice, Dios te ama en tu dolor, Dios te ama en tu aflicción, Dios te ama en tu angustia, en tu tristeza, y le promete que sus seres queridos se levantarán cuando Jesús regrese por segunda vez. Yo quiero llevarles ahora a otra experiencia de dolor, a otra experiencia de sufrimiento. Quiero llevarles a Job. Miren, ustedes conocen la historia de Job. Y yo solo quiero ahondar en un par de versículos. Job capítulo 1, del versículo 6 al 12, y digo lo siguiente, y dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y agrega, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, lo que nos sucede en la tierra a nosotros, los hijos de Dios, aquellos que amamos al Señor, lo que nos sucede, nosotros vivimos en una doble dimensión. No solo en la dimensión terrenal. A veces creemos que todo lo que sucede en este mundo se queda atrapado en esta dimensión terrenal. Pero hay una dimensión celestial donde Dios y los ángeles y los seres de otros mundos contemplan nuestra propia experiencia. En base a esto, consideramos que nuestras vidas están abiertas para aquellos, para el Señor, para el cielo, para los ángeles, para los mundos creados. Y pareciera que lo que nos sucede es rutina. Pero miren, hay una conversación ahí. Ahora, desde la escena terrenal que está sucediendo con Job, pasamos a una escena celestial, donde se encuentran en una conversación Dios y Satanás. Y Satanás le dice, mira, tu hijo, Dios le dice, mira, ¿no has considerado a mi hijo Job? ¿O no has considerado a mi hija María, Pedro, Juan, como te llames, querido hermano o hermana? ¿No has considerado a mi hijo perfecto, recto, temeroso de mí? Y Satanás le dice, claro, ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a alabar si tú lo bendices, si le das todo lo que necesita? Pero quítale algo y verás si no blasfema tu nombre. Hermanos, el principio del dolor, el principio de la aflicción, se basa no en la premisa, no en la idea que tenían los judíos que seguramente si tú estás pasando una situación de dolor, de sufrimiento, es porque a lo mejor pecaste, o a lo mejor alguien pecó de tu familia, o estás pagando las consecuencias de otro que cometió un pecado. En este sentido, hermanos, aquí el dolor y el sufrimiento tienen un propósito, tiene un objetivo. Satanás está pidiéndote a ti. Satanás nos pide a nosotros para probarnos, para zarandearnos, para ver cuál va a ser nuestra respuesta frente al dolor, frente a la aflicción. Y Dios confía, y Dios cree, y Dios permite que esto puede ser
el momento para que tu fe sea desafiada y podamos salir más que vencedores en esta prueba. La historia de Job nos enseña que el dolor no es una casualidad, que el sufrimiento no es una casualidad. Y no es que en los planes de Dios o en la providencia de Dios estén determinados el dolor y el sufrimiento. Es parte de esta naturaleza de pecado que ha invadido el mundo y a nuestras vidas. Pero mire, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, cuando tú estás pasando por momentos de angustia, por momentos de soledad y de tristeza, ten en cuenta que hay un Dios, que el Señor, que el Espíritu Santo, que los ángeles están viendo, están mirando tu aflicción. Y podemos escuchar el mensaje, el mismo mensaje que la hermana White le dio al pastor Andrews. Dios te ama en tu aflicción y en tu dolor. La historia de Job nos dice que él fue restaurado totalmente después que pasó esta terrible crisis. En Job capítulo 42 nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Hay un dicho, un chilenismo que dice: no hay mal que dure 100 años, ni quien lo pueda soportar. Hermanos, el mal y el sufrimiento es un camino que necesariamente en algún momento de tu vida o de mi vida vamos a tener que transitar. Y el problema no es la situación que vamos a vivir o vamos a experimentar. El tema es cómo yo voy a enfrentar este camino. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Dónde voy a poner mi corazón? Miren, John Andrews había perdido a su esposa, había perdido a sus 2 hijos pequeños, pero él quería predicar el Evangelio. Comía lo que podían, papas. Sufrían el frío, el problema de la comunicación, no conocer el idioma. Ellos pasaron muchas dificultades, pasaron muchas dificultades, pero su corazón estaba decidido a hacer la obra de Dios. Su fe, su esperanza estaban puestas en Dios. Y nada de lo que podía suceder a su alrededor era capaz de moverlo del lugar donde él estaba en su fe. Hoy por hoy, nosotros necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en aquel que es el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, a partir de este sábado, comenzamos Semana Santa. ¿Y qué significa Semana Santa para nosotros? ¿Qué significa Semana Santa para el mundo? Recordar el sacrificio de Jesús. Pero cada año nosotros hemos celebrado y hemos hecho campañas. Ahora vamos a tener que hacerlo de manera diferente. No podemos congregarnos vía internet, Zoom. Vamos a juntarnos con grupos pequeños, invitar a otros hermanos, como dije al principio. Pero el significado de Semana Santa debe tener ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, tan especiales, tan particulares, debe tener ahora un significado y debe tener ahora, ¿cierto?, un objetivo, y debe tener ahora más que nada, una urgencia. Hay un autor cristiano, Charles Spurgeon, dice: nuestras gotas de dolor se olvidan
en el océano de las aflicciones de Cristo. Nuestras gotas de dolor se olvidan en el océano de las aflicciones de Cristo. John Andrews vivió un dolor y vivió en aflicción. Job vivió en dolor y en aflicción. Tú también seguramente has vivido el dolor y la aflicción. Seguramente has perdido un ser querido por esta pandemia. Seguramente tienes algún ser querido hospitalizado ahí al borde de la muerte. Seguramente estás preocupado, estás asustado porque sientes o piensas que puedes tener algún síntoma de este virus. Pero nuestro dolor, nuestra aflicción no pasa desapercibido del corazón de Dios. Isaías 53:6 nos habla del Mesías sufriente, mejor dicho, el siervo sufriente. Y agrega la palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, además, en el contexto anterior a este versículo, del versículo 3, yo lo voy a leer, acompáñame tú en tu Biblia, busca Isaías 53, verso 3 al 5. Hablando de este siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrante, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Habrá mayor dolor, mayor sufrimiento que lo que Jesús padeció, no solamente en la cruz, antes en el Getsemaní? Y esto es Semana Santa. Semana Santa es no solo recordar que Jesús murió un día en la cruz. Semana Santa es saber y poder reflexionar y poder, como dice la hermana Juárez, dice, si pudiéramos contemplar 1 hora diaria en el sacrificio de Cristo. Veamos esta semana. Veamos esos clavos, esa corona, que no solamente fueron implementos que le trajeron dolor a Jesús, porque esos clavos y esa corona probablemente deberían haber sido para ti o para mí, pero Jesús los llevó por ti y por mí. ¿Habrá más dolor? ¿Habrá más angustia? ¿Habrá más tristeza en un hombre o una mujer como lo que lo padeció Jesús? Tú en tu dolor, tú en tu tristeza, tú en tu angustia, puedes decir, ya no lo soporto más, ya no aguanto más, no puedo seguir así. Recuerda esto, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que estás en tu casita ahí, yo sé que tú has perdido un ser querido, tu papá, quizás un padre, quizás un esposo, quizás un hijo, quizás un sobrino, quizás un nieto. Y tu corazón está apretado y tu corazón está compungido. Y todavía las lágrimas desgarran tu corazón en cada momento. Pero recuerda que esas lágrimas, recuerda que ese dolor, recuerda que esa angustia y esa aflicción, Jesús ya lo padeció por ti. No te estoy pidiendo que tú olvides tu dolor. Ni te estoy pidiendo, ¿cierto?, que a veces los cristianos, algunos con muy buena voluntad y con muy buena intención,
nos dicen, pero recupérate, tú eres cristiano, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Sí, él falleció, pero Él va a resucitar, él va a volver. Cuando Cristo venga por segunda vez, el Señor lo va a levantar. Pero ahora está ese lugar vacío. Ahora hay un puesto en la mesa que está vacío, ahora. Y es ahora donde tu fe está siendo desafiada. El Señor extiende su mano. Jesús extiende su mano. Y en esas manos que Jesús extiende se pueden ver las marcas de los clavos que traspasaron no solamente sus carnes. Esos clavos representan todos nuestros males, no solamente nuestros pecados. Esos clavos representan todos nuestros dolores, todas nuestras aflicciones, todas nuestras tristezas. Eso también traspasó las manos y los pies de Jesús. No solo los pecados. Él lleva nuestro dolor también. Él nos ama en la aflicción, Él nos ama en el dolor, Él nos ama en la tristeza, Él nos ama en la angustia y Él está con nosotros. Seguramente, como dijo el pastor Andrews, tengo la mano tan adormecida por el dolor, el sufrimiento y la tristeza que ya no siento la mano de Dios. Pero sé que aún sigue el Señor tomado de mi mano. Yo quiero invitarte, no es fácil. Yo sé que no es fácil. A depositar tu tristeza, tu dolor, tu soledad, tu desesperanza muchas veces. A depositarlo en Jesús. Y esperar que Él haga la obra en su corazón. Voy a tomar, sin que lo sepan, tomar prestada la experiencia de la esposa de mi cuñado Gabriel, que falleció por esta enfermedad. Ya un año va a ser de esto. Y ella siempre dice, cada día lloro por mi esposo. Y en una conversación que tuvimos por teléfono me dijo, el Señor ya debe estar aburrida de escuchar mis llantos. Y nosotros le dijimos con mi esposa, el Señor nunca se va a aburrir de escuchar tus llantos. Dios nunca se va a aburrir, nunca va a desatender tu dolor y tu tristeza. Vayamos al Señor con todo esto, con todo lo que nuestro corazón está pesando. Vayamos al Señor y entreguemos estas cargas a Él. Y Él hará por nosotros lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, ahí en medio del dolor, de la angustia, la tristeza y la soledad, ahí es donde realmente se abre, se demuestra, ¿cierto?, de qué estamos hechos, los cristianos. ¿Cuál es nuestro tejido en la vida? ¿Qué es lo que nos hace estar firmes en medio de la tristeza y del dolor? Solo Jesús. Y esta semana pongamos nuestros ojos, pongamos nuestra fe, pongamos nuevamente nuestra experiencia a los pies de Jesús. Yo quiero invitarte para que juntos hagamos una oración. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y oremos al Señor. Te invito a orar. Amante Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo que encontramos en ella en estos momentos difíciles que muchos hermanos y hermanas están viviendo. Seguramente están ahí aún llorando por la pérdida de un ser querido, un ser amado. Pero tú también lloras con nosotros, también lloras con ellos. Y aunque el dolor pueda entumecer nuestras manos,
aunque el dolor pueda entumecer nuestro corazón al punto de pensar que tú estás lejos de nosotros, todavía sabemos que tú nos abrazas. Todavía estamos seguros que tu mano está tomada de la nuestra. Señor, gracias por ser tú nuestro consolador, por ser tú, Señor, esta fuente de paz, de consuelo que tantos hermanos, amigos y amigas necesitan en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Yo, Padre querido, yo quiero que tú te pido que tú extiendas una bendición, la bendición de la paz, del consuelo, de la seguridad y la fe para todos aquellos que están escuchando, viendo este programa. Que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, que el Espíritu Santo more en nuestro hogar, que tú puedas extender tu mano sanadora sobre tantos miles de personas, de hermanos, amigos que están hospitalizados, que están enfermos, no solamente por esta enfermedad. Que pronto, Dios, tú hagas un milagro y que se puedan abrir nuevamente, podamos abrirnos para llevar este evangelio con mayor libertad a aquellos que lo necesitan. Hoy por hoy, te rogamos que a pesar de esto, tú puedas guiar nuestras vidas por siempre, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.